Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo, desde el campus de un proyecto de fe, con la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ya observamos la trascendencia de la enseñanza, cuánto trasciende, que no hay conductas ingenuas ni acontecimientos dramáticos, fortuitos o casuales. Vimos someramente las Torres Gemelas, cómo fueron derribadas, pero observamos que uno de los ayudantes, de los asistentes de Bin Laden, era un psicólogo o psiquiatra egresado de una de las prestigiosas universidades de Europa y que sabía del acondicionamiento operante de Pavlov, de aquel experimento con el perro y la salivación. Sabía que las conductas se pueden, digámoslo así, acondicionar, y el lavado de cerebro. Vimos también el caso de Jim Jones, cómo este hombre preparó a su gente para este suicidio colectivo. Pero también observamos en los tiempos de Hitler, cómo tenía a uno de sus generales encargados, no solamente de la SS, sino también de su culto, de su religión, del lavado de cerebro que hacían a los oficiales, a los guardias y a las personas que estaban en lugares importantes, ¿verdad? Primero para provocar una veneración al Führer o al líder y un odio étnico hacia los judíos y hacia otras razas que entendían ellos pues que eran razas inferiores y se veían como superiores. Porque usted todavía, creo que como yo, no sale del asombro de ver tantas matanzas, crímenes horrendos. Bueno, estas personas eran humanas, no eran bestias. Eran tan humanas como usted o como yo, pero fueron preparadas precisamente en ese sentido. Vimos la trascendencia de las enseñanzas a la luz de las dos escuelas que surgieron en el siglo XIV y XV, con Calvino y con Rousseau. Uno fue, digamos, el mentor del capitalismo, Calvino, y el otro fue el mentor, por así decirlo, del socialismo o comunismo. No estamos hablando, ¿verdad?, de que estas personas necesariamente conceptualizaron todo esto. El punto de partida, Calvino decía que el hombre era malo por naturaleza y Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza. Y de ahí se derivaron muchísimas cosas y se escribieron libros. De hecho, la criminalística, precisamente cuando habla de esto, y la criminología, cuando tratan este asunto, bueno, se divide la criminología en el sentido del pensamiento de Calvino, de la maldad humana, y el pensamiento de Rousseau, de la bondad humana. Pero usted puede llegar a su propia conclusión, usted sabe si es bueno o es malo. Sus pensamientos diarios, todos son buenos. Si hay solamente un chin, un poquito de maldad en usted, eso ya dice quién es usted y dice quién soy yo. Eso quiere decir, como dijo otro pensador, que en nosotros se encuentra toda semilla de maldad. Pablo entendía la trascendencia de la doctrina, de la enseñanza, de la información, de la conceptualización. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En los Estados Unidos, y quiero ampliar este drama que ocurrió en el año 1999 en Denver, en Columbine, el Instituto Columbine, ocurrió la mayor desgracia o tragedia escolar o estudiantil que jamás haya visto en los Estados Unidos, en un instituto en Columbine. ¿Qué pasó allí? Bueno, dos jóvenes comunes y corrientes, sí, así se reseña, comunes y corrientes. Uno de 17 años, pues hijo de dos profesionales destacados, compartían, hacía vida de familia, y el otro hijo de un militar norteamericano, Errol Harris y Dylan Klebold. Tenían características particulares, eran jóvenes muy inteligentes, confluyeron, se unieron, pero en Estados Unidos hay un mal, como lo hay en todo el mundo, pero se destaca un poco más allí, y es lo que algunos han etiquetado como el bullying. Estas personas estos estudiantes tenían algunas características particulares porque eran inteligentes. ¿Y qué sucedió? Bueno, ante el rechazo, comenzaron a crear un sinnúmero de resentimiento y de amargura. Ambos tenían diarios y escribían todo lo que pasaba diariamente.
tenían un sentimiento nocivo hacia ellos mismos. Uno sobre todo, el que tenía la mente más diabólica, se odiaba a sí mismo y quería morir. Quería encontrar una oportunidad para salir de este mundo. El otro fue influenciado a través de la lectura. Eran personas muy cultas. Y comenzaron a ensayar lo que iban a hacer. Hicieron cortos para consumo de ellos, donde ellos mostraban toda su crueldad. Hay que ver el rostro, la cara que muestran, como si fuera una transformación. Usted dice, bueno, una actuación. Ya usted se da cuenta que hubo un campo abierto al enemigo. Porque sepa usted que las doctrinas tienen que ver con las fuerzas del mal. Por eso la Biblia habla en 1 de Juan de doctrinas de demonios. Algunos se hacen ilusión de sacar un demonio diciéndole, confiesa a Cristo. Si Cristo confesó que vino en carne, no se ilusione, que no son demonios de ese tipo. Aunque hay demonios reales, son corrientes demoníacas. Personas que en su doctrina de error no confiesan a Cristo como el Mesías. Y engañan a las personas, pero de igual forma, cuando estudiantes así le abren una brecha al enemigo, se mete el enemigo a través de la literatura. Esta literatura era una literatura dormida. Bueno, alguien podría decir muerta, no, dormida. La literatura no se mueren, los conceptos no se mueren, se duermen. Esos conceptos, por ejemplo, de Hitler, que Hitler tenía para su plan universal y mundial, eran planes de hace mucho tiempo atrás, que los griegos hablaron de esto, los romanos también hablaron de esto, pero esa enseñanza, cuando estos imperios sucumbían, quedaban dormidas, pero no muertas. Eso debe de observarse bien, dormidas, pero no muertas. Es decir, que hay enseñanzas que están en las bibliotecas, hay enseñanzas que están en los libros de una casa, quiero decir, libros que están en la biblioteca de una casa, libros malvados y sangrientos, que pueden provocar lo que usted no se puede imaginar. Recuerdo yo que mi padre pues compraba libros, y yo tomé un libro de esos que mi padre compró, recuerdo como ahora una experiencia en Indonesia, y yo creí todo lo que pasó allí. ¿Quién me decía a mí que lo que pasó en Indonesia con Mel Tari, hasta recuerdo el nombre, no fue verdad? Pero realmente fue así como dijo Mel Tari, no fue así. Porque después alguien escribió otro libro desmintiendo a Mel Tari, pero mientras tanto yo había comido de esa literatura y la creía y la divulgaba, porque no tenía en ese tiempo, era un niño, la capacidad de la discriminación. Es decir, que para usted poder leer, usted tiene que tener una capacidad de discriminación. Lógicamente, que si hay maldad en el corazón y usted ve un libro que habla de maldad, ¿qué va a pasar? Usted va a alimentar esa maldad a través de esa literatura. Estos jóvenes comenzaron a leer libros nazis, del nazismo. Ya hablamos del evangelio nazi, ya hablamos de que es un culto donde se lava el cerebro. Y mire, el lavado de cerebro no es malo per se. Si el lavado de cerebro es para sacar lo sucio que hay en el cerebro y meter cosas buenas y limpias, eso es bueno. Hay mucha gente que hay que hacer un lavado de cerebro. Es decir, que hay que sacarle esa cosa sucia que tienen, mala y perversa, y ponerle cosas buenas. Pero aquí el lavado de cerebro a estos jóvenes en Columbine era sacarle los valores tradicionales de esa nación formada bajo los principios cristianos y en el temor de Dios, pero ahora sumergida bajo un secularismo y una mente abierta. En otras palabras, nuestros estudiantes pueden leer todo lo que quieran y exponerse a todo lo que quieran, y las redes sociales y la internet está abierta. Bueno, leyeron esos libros de la corriente nazi, de Nietzsche. Y eso nos recuerda un episodio que ocurrió aquí décadas pasadas, de dos jóvenes que leyeron a Nietzsche. Y la tragedia que vivió la República Dominicana fue grande. Se decía que había satanismo y de todo. Lógico que sí. Nietzsche es tenido como un gran pensador, pero con una mente abierta. ¿Cómo terminó Nietzsche? Busque la historia, loco. Y terminó quitándose lo más precioso que tenía en su vida. Amigo también de otra persona que ha influenciado en el pensamiento de la humanidad, Sigmund Freud. Bueno, pues estos dos jóvenes, Eric Harris y Dylan Klebold, precisamente se expusieron a este tipo de literatura. Teniendo esta literatura, la despertaron, teniendo la internet, tenían todo lo necesario para acabar con la humanidad. ¿Qué hicieron? Bueno, se informaron a través de cómo fabricar bombas
y fabricaron bombas caseras, pero con una dimensión terrible. Era derribar el Instituto Columbine. No solamente esto, compraron armas y ensayaron, porque todo el que tiene una cédula o un carnet de identificación en los Estados Unidos tiene acceso a las armas. Ellos no pudieron comprar esas armas, pero alguien compró las armas y se las suministró. Fraguaron la gran tragedia, planificaron todo, hicieron un croquis, dijeron cómo iban a entrar de esta manera y por este lugar, a la cafetería, a la biblioteca. Sabían disparar, eran expertos. Amigo mío, la matanza fue terrible. ¿Y por qué? Porque el pensamiento fue modelado a través de enseñanza nociva. ¿Ve usted lo que dice la Biblia? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, como una enseñanza que puede parecer ingenua, letras, verbos, adjetivos, artículos sueltos, de repente se componen de oraciones, se componen de párrafos, se componen de libros, de tomos, que destruyen a tantas personas. Jovencitos murieron. Ellos tenían una lista donde dijeron solamente no vamos a matar a estas personas, pero se salieron de sí. Tenían una puntería, es decir, eran expertos que cuando apuntaban daban en el blanco. Estudiantes y profesores murieron. En las investigaciones acerca de esto, pues se llegaron a muchas conclusiones. Sin embargo, el sheriff no quiso destapar un video que decía la motivación. Todos los estudios se hicieron, pero no se dijo la motivación. Todo es especulación. ¿Y por qué el sheriff y las autoridades allí dijeron, no, este video no? ¿Por qué? Porque piensan que si divulgan la razón por la cual estos jóvenes hicieron lo que hicieron, entonces otros jóvenes serían motivados a hacer lo mismo. Es profundo el asunto, ¿verdad? Claro que es profundo. ¿Eran el diablo estos dos jóvenes? No, eran jóvenes normales. Comenzaron a delinquir, pero eran jóvenes normales, eran hijos. Los padres no se dieron cuenta. Las autoridades del colegio tampoco, del instituto, no se dieron cuenta. Dice el FBI que si se hubiesen tenido todas esas informaciones juntas, quién sabe, pero no, es que estaba en la mente. Usted no sabe lo que piensa la persona. La persona actúa de acuerdo a lo que está en sus pensamientos, como enseña la verdad verdadera. Tal el pensamiento de los hombres, así es él. De ahí el celo entonces por cuidar la doctrina, tanto dentro como fuera del campamento. El Estado debe cuidar cuáles informaciones se están recibiendo. Las familias deben de saber y las iglesias más. Porque las iglesias tratan de asuntos eternos, de asuntos espirituales. En el caso de Jim Jones, retomo, Jim Jones prometió la gloria a los que eran fieles. Hemos dicho que en la metodología del engaño no se viene con un 100% de engaño, de maldad. Se viene a veces con un 40%, con un 50%, con un 60%, con un 70%, con un 80%, con un 90% y hasta con un 99.99% de verdad y un solo punto o un solo por ciento de error. Eso es suficiente. En la ecuación de la verdad es absoluta. Usted tiene un 50% de verdad y un 50% de mentira, eso es mentira. Tiene 99% de verdad y un 1% de mentira, eso es mentira. Eso fue lo que hizo el engañador. Dijo verdades, pero dijo una mentira. Seréis como Dios. Ya era suficiente. Todo estaba contaminado. ¡Cuánta ingenuidad! A usted lo engañan. ¿Sabe cómo? Bueno, como Jim Jones engañó. ¿Y cómo Jim Jones engañó? Jim Jones. Bueno, muy sencillo. Jim Jones era metodista. Y fue un expositor y un predicador atípico. Comenzó a abrazar a los niños, a querer a los niños. Salió al campo, salió a la gente. No tenía discriminación racial. Los morenos, los negros, iban con él, todo el mundo. Dijeron, este es el reino de Dios, esta es la gloria. Y comenzó a afectar al sistema. Cuando comenzó a afectar al sistema, dice, yo me voy para Guyana, donde habían terrenos baratos. Y él decía, bueno, ahí yo puedo estar, porque había un socialismo allí que se lo permitían. Era como un estado dentro del estado. Y se fue allá. Él no pensaba que iba a ser tan exitoso. 100, 200 personas, 500 personas, llegaron a ir 1000 personas. Pero él ya había hecho ensayos para lo que él tenía en mente.
con los líderes de la iglesia, le había dicho, si ustedes son fieles, tómense ese jugo que está ahí. Se lo tomaron y luego le dijo, está envenenado, para probarlos. Cuando pasó el tiempo, ¿verdad?, que él entendía prudente, le dijo, era una prueba. Estaba programando y preparando a su gente para la gran matanza. Lo que estoy queriendo decir es que él no se presentó como el diablo, ni como un hombre perverso, sino como un hombre bueno. Pablo era un hombre de Dios y era bueno. Y él decía, aun si yo o un ángel trae un evangelio diferente, sea anatema. En otras palabras, usted tiene que estar alerta. Siempre. Sed sobrios y velad. Porque fácilmente usted puede ser presa del engaño. En este engranaje, cada piñón es importante. Usted no puede decir, tengo 9 piñones buenos y uno malo. No, tienen que estar todos buenos. Hay doctrinas que se duermen. A esas hay que tenerle miedo. Que no están, digámoslo así, en el ambiente de una comunidad, pero subyacen. Y alguien dirá, ¿y qué de malo tiene eso? Usted va a una iglesia de error, por ejemplo, y no le van a hablar del error fundamental de esa comunidad. Le van a hablar todas las cosas buenas, pero el error subyace, está ahí. Ahora, ¿cuándo se va a destapar el error? Cuando ocurra la tragedia. Ahora, ¿usted va a esperar que ocurra la tragedia? La tragedia no anda ocurriendo todos los días, pero cuando ocurren pareciera como si fuera todos los días. Hay muerte todos los días, pero cuando ocurre un tipo de muerte, usted dice, esa muerte vale por 1.000.000 de muertes. ¿Por qué? Por el drama, por lo que antecedió a esa muerte. La muerte del niño Llenas, ¿no conmovió al universo? Claro que sí, pero fue una sola muerte. Una sola. Ese día murieron miles de personas en el mundo, pero esa muerte impactó. ¿Por qué? Bueno, porque se entendía que no era normal, la hazaña, las puñaladas, por favor. Aquí había algo detrás, se entendía. No podía ser algo solamente de 2 jóvenes universitarios. ¿Usted me está entendiendo? Detrás de todo esto está el engaño del engañador, que sabe. Por eso la Biblia habla de estratagema. En otras palabras, él se toma su tiempo. Él no está apresurado. Es como una serpiente que sigilosamente va entre las ramas esperando el preciso momento para atrapar a su presa. El enemigo sabe cuándo atrapa a la presa y cuándo se mete. Por eso nosotros tenemos que estar alerta con relación a este asunto de la verdad. Nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos continuaremos hablando de esta serie, ¿verdad?, titulada Una gota de veneno